encuentren muy bien. Ya estamos a punto de iniciar una sesión más previo a que entremos a un descanso de Semana Santa. Entonces, por favor, estemos atentos que se nos brindará respecto a las sesiones y a las clases que estamos compartiendo. Damos un par de minutos mientras el resto de compañeros se incorpora a la sesión. Gracias. Bueno, hoy sí, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien de retorno a sus hogares. Entonces, siempre con el cuidado debido para que tengan ese acceso mismo a su hogar y su destino. Entonces, para mí es un gusto poderles saludar. Nuevamente estamos hoy en la clase de lógica jurídica impartiendo todo lo que es lo relacionado al juicio jurídico. ¿Se recuerdan? O más bien dicho, la información propia de que tienen la documentación en la fotocopiadora que con anterior ocasión hemos indicado. Entonces ahí para que lo tengan presente y adquieran el mismo documento, el que es sujeto a evaluación. Ya tuvimos un acercamiento con lo que son los coordinadores para ver todo el proceso mismo del trabajo de entrega
y cómo lo van a llevar a cabo. Entonces ahí es precisamente tipo de sumatoria y acercamiento en cuanto a lo que queremos manifestar como puntos extras dentro de la dinámica, dentro de puntos extras, no, sino puntos para acumulación de zona. Entonces, para que lo tengan directamente vinculado y relacionado a lo que están. Entonces, previo a ello, establecer, decir y señalar de que estamos en el juicio jurídico. Nos habíamos quedado en lo que es el juicio jurídico, entendiéndose como que pueden dividirse y subdividirse a través de cantidad, cualidad, concepto, cópula, que es la relación entre el sujeto, entre el concepto sujeto y el concepto predicado, y la modalidad. Entonces ahí, para que estemos atentos a lo que se nos viene en cuanto a las definiciones. Estos son aspectos eminentemente doctrinarios, tal y como lo habíamos señalado y lo habíamos indicado en su anterioridad. Como elementos propios, vamos a establecer y decir que hacemos una semblanza y un acercamiento de lo que nos dice en cuanto a por su cantidad, universales, particulares y singulares, ¿sí? Eso se recuerdan que lo vimos. Por su cualidad vamos a hacer tanto afirmativos como negativos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer muchas enunciaciones para sacar todo el concepto en cuanto a lo que nos va a referir directamente la tendencia a analizar el fenómeno objeto. En este caso, como les hacía en su momento, les hacía la relación propia para entender la dinámica de lo que es y lo que no es, o cómo debe entenderse y cómo se señala, tal y como lo vimos en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Muy bien, entonces ahora nos habíamos quedado por su cualidad, afirmativos y negativos. Ahora vamos a entrar a ver lo que es el concepto, por el concepto cópula o forma de relación, ¿sí? Aquí vamos a tener los elementos propios en los que será categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Es ahí donde nosotros nos vamos a acercar y vamos a hacer esta relación propia para poder venir y entender y señalar directamente qué es lo que nosotros vamos a entender y dimensionar dentro de lo que nos dice el articulado, que como les digo, vamos a tomar ideas generales, será la Constitución y la ley del organismo judicial como normas generales que nos van a servir como ejemplos para hacer la dinámica de pensamiento al cual nosotros nos estamos acercando, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a entender y qué es lo que vamos a señalar en cuanto a lo que nos dice este tipo de enunciados en cuanto a lo que es categórico, hipotético y disyuntivo? Será textualmente, o más bien dicho, dentro de su dinámica propia, a verlo bajo el precepto de algo como una demarcación doctrinaria. Lo que son los juicios categóricos son los juicios en los que el concepto predicado se atribuye al concepto sujeto mediante el concepto cópula, ¿sí? Manifestando directamente con el término es o no es, ¿sí? Respectivamente, ¿sí? La afirmación o negación es absoluta, ¿sí? Vamos a tomar ejemplos propios, ¿verdad? Y nos va a decir la relación directa en cuanto a entender que, por ejemplo, los juicios aludidos con los enunciados. La computadora es una máquina creada por el hombre. El dinero no es la felicidad. Esos son ejemplos burdos, ¿verdad? Para tratar de entender la relación o su forma de relación directamente en cuanto a lo que es y es o se entenderá como los juicios categóricos en sí. Son los juicios en los que el concepto predicado se atribuye o excluye del concepto sujeto mediante el concepto cópula, manifestado con el término es o no es. Aquí nos vamos a proyectar o vamos a entender mucho de lo que nos dice la legislación pertinente. ¿Sí? Entonces, aprovechando que estamos bajo esta misma expectativa o entender que es las normas que nos dicen, nos desarrollan lo que nosotros queramos entender, vamos a especificarnos bajo esta manera, ¿sí? Nos vamos a ir directamente al artículo 4
de la ley del organismo judicial, ¿sí? En este caso me permito leer la que dice: son actos nulos los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas. Son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Bajo el precepto actual que nosotros estamos analizando, aquí es donde pega esta relación propia, un elemento categórico en el artículo 4 de la ley del organismo judicial, ¿sí? Porque aquí nos dice, ¿verdad? Está manifestado con el término es o no es, respectivamente, la afirmación o la negación absoluta. Si nosotros interpretamos esta norma, artículo 4, nos dice a primera mano, solamente con leer el epígrafe, de que debería entenderse como un acto nulo, son actos contrarios, entonces por lo tanto es un acto contrario a las normas imperativas, ¿sí? Y si lo queremos ver en su negativo, lo estamos viendo de su lado afirmativo, si lo queremos ver y entender, ¿verdad? Son normas, actos contrarios de normas imperativas. Y en su lado negativo sería, no es una norma a la cual se debería seguir. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio de pensamiento para saber que efectivamente estamos ante un fenómeno mismo. El artículo 4 de la ley del organismo judicial nos trae este juicio categórico en sí para entenderlo como un acto nulo o para diseñar que es un acto nulo en sí. ¿Por qué? Porque efectivamente nos está diciendo con absoluta razón cómo se debería entender este tipo de normativas que atentan contra el ordenamiento jurídico propio. Entonces, repito nuevamente, el artículo 4 de la ley del organismo judicial es un juicio categórico, porque nos enmarca directamente lo que es un acto nulo o cómo debería entenderse precisamente este tipo de fenómenos bajo el estudio mismo, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo de lo que es un juicio categórico y nos vamos a ir al artículo 7 de la ley del organismo judicial. ¿Qué nos dice la ley del organismo judicial? Y vamos a entenderlo bajo esta misma perspectiva. ¿Qué es lo que nos indique? ¿Qué es lo que nos dice? Irretroactividad. Muy bien, sabemos el concepto mismo de la irretroactividad de la ley, pero ¿qué es lo que nos dice la ley respectiva? La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúan la ley penal, en lo que favorezca al reo. Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo que la propia ley determine, ¿sí? Me quedo con la primera parte que nos dice la ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúan la ley penal en lo que favorezca al reo. Vamos ante la semblanza misma de un juicio categórico mismo, de manera absoluta nos está diciendo no, jamás de los jamases debe existir y debe entenderse que la legislación tenga un retroceso, algo que voy a acomodar mi circunstancia, en este caso el fenómeno que estoy defendiendo o analizando, y lo voy a analizar con legislación anterior, porque tal y como les hacía o les hago más bien dicho el ejemplo mismo de que yo me baso mucho en tesis de casación civil. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? Es el mayor ejemplo que tengo para venir a explicarles esto. ¿Qué es lo que nos dice y qué es lo que nos proponían muchas veces los abogados al momento de plantear sus tesis de casación? Decían, mire, efectivamente, Tribunal de lo Contencioso, Tribunal de Casación, les hago de su conocimiento que la SAT me está diciendo que yo le debo a ellos una X cantidad de dinero. Entonces, por lo tanto, ellos me están realizando algún tipo de ajustes. Sí, pero eso me lo están llevando a cabo en el periodo 2000, por darles un año, ¿verdad? 2012 en adelante. Muy bien. Y ellos dicen, miren, pero yo cuando lo hice en el 2010, 2011, 2009, 2008, no me hacían el cobro o no me estaban diciendo de que tenía que realizar este pago por circunstancias que no acredité en su momento. Entonces yo necesito que
se adecue este fenómeno 2012 que estoy presentando y que nos vayamos hacia lo que es 2009, 2008, 2010, 2011. Eso es precisamente lo que nos dice ustedes, más que entendidos están y saben que se debe de entender como irretroactividad. Pero al ejemplo mismo nos lleva a esto, a que es un juicio eminentemente categórico. Aquí, en lo absoluto, o sea, no de lo no, negativo de negativo, vamos a aplicar una legislación para atrás, en retroceso, en todas las circunstancias X que puedan ocurrir en fenómenos de manera general en el ámbito del derecho. Pero, ahí viene el pero, que es la excepción misma. Directamente nos vamos a relacionar a lo que nos dice la legislación penal. Ustedes están más sabidos que yo que existe todo este tipo de fenómenos positivos hacia las estructuras penales. Las estructuras penales se basan en eso, se basan en establecer la secuencia para poder tener esa, como lo que se está privando, obviamente, es la libertad de la persona, pues obviamente esa singularidad de poder tener esa flexibilidad en cuanto a los fenómenos penales que no favorezcan a la persona. Sí, tomamos el ejemplo propio, ¿qué es lo que puede ocurrir si hubiera existido algún tipo de normativa relacionado a los fenómenos penales que nosotros estamos observando a nivel precisamente diario? Dígase el caso de Maluf, dígase el caso de esta persona que está en Zacapa y en Chiquimula le están llevando el proceso y que es todo bastante complejo el asunto y que lo quieren traer a mayor riesgo, pues si existieran circunstancias que son eminentemente favorables a ellas, entonces aquí se rompe lo que es el juicio categórico del artículo 7. ¿Por qué? Porque ante la excepción de las circunstancias penales que ocurren, entonces aquí deja de ser una circunstancia categórica, o sea, un sí, un no, para la aplicación de una excepcionalidad que nos da la misma norma. Entonces es ahí donde sí, efectivamente, todas las normas tienen una rigidez, por supuesto, y eso los hace naturalmente normas categóricas. Todo lo que tenga que ser eminentemente legislativo, o sea, tenga una labor legislativa, todo va a ser categórico hasta que exista un fenómeno o una circunstancia que dé una excepción. Es en ese momento en donde se rompe la permeabilidad directa de lo que podemos entender y lo que podemos ver como un juicio categórico, ya lo podemos flexibilizar. Entonces ahí es donde entran estas circunstancias que van a establecer, según el fenómeno que ustedes están viendo, todas las características mismas y cómo se va a entender el juicio al cual nosotros queremos llegar en sí. Ese es el juicio categórico de la manera más concreta y directa. Ahora vamos a verlo, el juicio hipotético, ¿sí? Con relación directamente al concepto como la forma de relación hipotético, son juicios compuestos en los que un juicio está unido o vinculado a otro por el concepto que gramaticalmente es la conjunción condicional, ¿sí? Una condición y va a estar señalada por el sí y el entonces, ¿verdad? Los juicios manifestados con las proposiciones sí, los estudios de la ciencia cesan, entonces el conocimiento humano se paraliza. Ese es un ejemplo propio, pero para hablar en buen entendimiento de juicio hipotético, lo vamos a establecer de esta manera. Son juicios compuestos en los que un juicio está unido o vinculado a otro, por el concepto que gramaticalmente es la conjunción condicional sí entonces. Vamos a ver un ejemplo siempre dentro del marco de la ley del organismo judicial, porque como le digo, todas las normas, si las estudiamos a fondo, nosotros encontramos los ejemplos en cada legislación y es más, en cada artículo el cual nosotros nos estamos viendo y nos estamos directamente relacionando. Y para esto, el juicio hipotético que va a tener la característica y que no va a significar que es exactamente tal y como nos lo dice el concepto que estamos analizando en este momento, será el artículo 10 de la ley de
judicial, que nos dice interpretación de la ley. En esta interpretación de la ley nos indica el artículo mismo lo siguiente. La norma se interpretará conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, ¿sí? A su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Ahí tenemos una circunstancia, si lo queremos ver desde el punto de vista categórico. Nos está diciendo, así se deberá hacer el análisis propio, perdón, e interpretación normativa. Segundo párrafo que nos dice, el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Pero empezamos a ver todo lo que es lo hipotético. Pero los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente. Entonces ahí nos establece una circunstancia futura, una condicionante propia, ¿sí? A eso me quiero referir en cuanto a lo que es un juicio hipotético, ¿sí? Hacia esas condicionantes, esa vinculación, ¿sí? Eso que está unido. Porque si bien tenemos el precepto general que nos dice interpretación de la ley y nos dice cómo debemos de entenderla, palabras, contexto o disposiciones constitucionales, también nos dice, o sea, si lo queremos analizar de esa manera abierta, nos establece, está bien, si usted, jurista, abogado, notario, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, no logra entender o no logra darse a entender, especificarse, graficar de una manera mental correcta hacia sus clientes o buscar la figura propia, también puede hacer el siguiente ejercicio y nos dice la misma normativa. Bueno, entonces ahí está tomándose este juicio hipotético. ¿Por qué? Nos está llevando a una condición. Tenemos las generales que les había dicho, ¿verdad? Palabras, contexto y disposiciones constitucionales. Pero sí, mantienen los pasajes oscuros. Las mismas van a ser aclarados con el siguiente orden. Muy bien. ¿Cuál es el orden? A la finalidad y al espíritu de la misma. B. A la historia fidedigna de su institución. C. A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. ¿Sí? Y D. El modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muy bien, entonces aquí tenemos en el artículo 10 de la LOJ un ejemplo de un tipo de juicio hipotético, ¿sí? Porque el fenómeno futuro, o más bien dicho presente, nos dice tiene que analizar la norma de esta manera. Entonces nos está diciendo, sí, mire, aquí la primera línea del artículo 10 es categórico, nos está diciendo así se tiene que analizar. Ya en su contexto propio, ya nos está llevando a algún tipo de circunstancia, está rompiendo lo que él decía, ¿verdad? Está rompiendo precisamente este tipo de rigidez normativa y nos está llevando una flexibilización. Eso también lo hace en su segunda parte hipotético. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, bueno, si se mantiene la oscuridad en el análisis e interpretación normativa, usted haga el siguiente ejercicio y nos dice 4 elementos a través de los cuales podemos venir y viajar para poder hacer ese análisis de la norma específica en sí. Y como les digo, es muy propio y es muy, ya hablando de ejemplos reales, ¿verdad? Es muy propio que ustedes hagan siempre ese ejercicio, ¿sí? Los que ya están más avanzados en la carrera, en este caso ambos auxiliares, en este caso Tatis, también podría indicarles, ¿verdad? De que es ese ejercicio el que vale, ¿sí? No solamente tener la norma en sí, porque eso nos hace a la vez legalistas. Queremos ser legalistas, por supuesto, pero también tenemos que viajar sobre esa línea de interpretación, de saber cómo nosotros vamos a contextualizar la norma directamente a lo que estamos analizando. Eso nos hace ser estudiantes de derecho, estudiantes de una ciencia eminentemente social. ¿Por qué? Porque estamos ante eso dinámico que pueda llegar a ocurrir. Entonces, directamente es ahí como nosotros pimponeamos en cuanto a este tipo de juicio de su modo hipotético. Para poner esos hipotéticos tenemos mil y una infinidades, ¿sí? En este momento se me ocurre, ¿verdad? Precisamente
plantearles algo tanto burdo como desde el punto de vista legal. El punto burdo, ¿cuál sería? Bueno, están directamente ustedes caminando, llevan a su mascota a pasear, quiere hacer las necesidades. Muy bien. Y en este momento hizo sus necesidades, ustedes toman una bolsa, la recogen y se dirigen directamente a donde tienen que dejar las necesidades. El juicio en este caso burdo sería analizar bajo la normativa de reglamento de desechos que está relacionado por el Ministerio del Ambiente, a qué tipo de contenedor nosotros desechamos estas heces. Eso es un juicio hipotético, como les digo. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una circunstancia, una condicionante. Heces de mascota. Esa es la circunstancia burda. Ahora vámonos directamente a un análisis jurídico para ver cómo se entiende este tipo de casos hipotéticos en sí. Muy bien, ustedes están en su oficina y llega una persona. La persona directamente les dice: mire, señor notario, yo lo que quiero, llegan dos personas, ¿verdad? Mire, en este caso le voy a comentar la situación. Yo tengo un juicio, muy bien, tengo un juicio, en este caso no tengo arraigo, significa que es una figura a través del cual no me puedo movilizar por el país. Muy bien, entonces tengo el arraigo, no tengo el arraigo, entonces necesito viajar. Quiero irme a República Dominicana porque tengo que llevar a cabo un compromiso laboral. Pero el día del juicio va a ser la otra semana, en donde yo no voy a estar en el país. Entonces necesito que en este caso quiero dejar a alguien, y en este caso es este abogado que está a la par mía, para que me represente en ese juicio. Muy bien, ustedes mentalmente ya estructuraron. Bueno, sí, entonces si solamente lo que quiere es una representación vía judicial, lo que tiene que hacer, eso, lo que tiene que pensarse es en un mandato, en un poder judicial. Muy bien, que está establecido en el artículo 190 de la ley de organismo judicial. ¿Cuáles son las dinámicas de pensamiento y dónde va a intervenir el mandatario, que en este caso el que tiene el mandato judicial en sí? Pero también en el relato de la persona que acude a su oficina les dice: mire, señor notario, también lo que necesito es que no solamente esta persona vea lo judicial, sino además ese día, al día siguiente del juicio laboral que tengo, tengo que asistir a una junta directiva. Tengo que venir y participar directamente en ella, pero no confío en nadie. Entonces lo que necesito es de que esta persona también, este abogado, me represente en esa junta directiva. Obviamente se van a firmar documentaciones, entonces ahí es donde lo necesito también activamente. Muy bien, aquí es donde se perfecciona el tipo de ejemplo a nivel hipotético, o sea, el juicio jurídico, forma de relación en su modo hipotético. ¿Por qué? Porque nos está abriendo la posibilidad hacia una unión misma, hacia un vínculo directamente a través del cual se tiene que mover la persona, ¿sí? En este caso, aquí está la condición directa a la que estamos. La primera condición sería, si lo va a representar en juicio, pues obviamente la persona que va a representarlo tiene que ser familiar o abogado. Eso creo que había quedado claro con ustedes. Solamente eso. Fuera de ello, ya no puede darse este tipo de representación vía judicial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Entonces le dice: va, entonces por lo judicial no se preocupe, este abogado cumple los requerimientos. Ahora bien, vámonos a la vía directamente de lo que usted quiere. Lo que usted quiere también es una representación en esta junta que va a haber. Muy bien, entonces, ¿qué es la figura que quiere? Sí, mire, que esta persona tenga amplio conocimiento, amplio acceso y que pueda firmar. Y todo lo que firme él, yo lo voy a dar por bien hecho. Muy bien. Entonces ustedes están ante otra figura notarial que se denomina o que se llama, que es un mandato especial, con cláusula especial o con representación. Entonces podría diseñarse, dependiendo de la necesidad, cuál será la figura jurídica que vamos a utilizar. Ahí directamente ustedes están vinculando un fenómeno y están creando esa condición para que nazca a la vía jurídica lo que está requiriendo el cliente. Es ahí como nosotros vamos a utilizar esta forma de relación
o cómo se vaya a llevar a cabo a través del juicio hipotético en sí. Es directamente esta vinculación a la que estamos siendo sujetos de análisis respectivo en sí. Muy bien. Ahora bien, entramos al tercer elemento, que es los disyuntivos, la relación disyuntiva, ¿sí? Que en este caso yo creo que también les había comentado respecto a ello, pero doctrinariamente se entenderá cómo son los juicios compuestos en los que un juicio se relaciona con otro por medio del concepto que gramaticalmente es la conjunción disyuntiva, o sea, la letra O, ¿sí? Por ejemplo, los juicios significados en los que con los enunciados María es una genio o María es muy constante en los estudios, los cuales son equivalentes a los juicios declarados con las proposiciones María es una genio o es muy constante en sus estudios. Entonces aquí es importante para tenerlo en consideración que un juicio disyuntivo será cuando ustedes observen en su normativa la letra O, ¿sí? ¿Se recuerdan? Conjuntiva, en este caso es la letra Y y disyuntiva es la letra O, porque conjuntiva significa que todos van a tomar este tipo de relación propia, o sea, van a venir y tomarse varias opciones y disyuntiva es donde las va a poner a analizar a que solamente tomen una opción hacia la cual se está dirigiendo y donde encontramos este tipo de ejercicios de juicios jurídicos en sí. Vamos a verlo y vamos a señalarlo directamente en el artículo 18, ¿sí? Artículo 18 de la ley del organismo judicial. ¿Por qué lo estamos tomando ahí? Porque directamente es la norma que nos indica y nos establece y nos ejemplifica de manera general pautas del derecho guatemalteco. ¿Qué nos dice el artículo 18 en sí? El exceso o mala fe en ejercicio de un derecho o la abstención del mismo que cause daños o perjuicios a las personas o propiedades obliga al titular a indemnizarlos, ¿sí? Repito nuevamente, artículo 18 de la ley del organismo judicial, abuso de derecho, el exceso y mala fe. Aquí iniciamos con un juicio conjuntivo, el exceso y mala fe, dos condiciones que se tienen que cumplir. En ejercicio de un derecho o la abstención del mismo, tenemos directamente esta circunstancia de disyunción. Un derecho, el ejercicio de un derecho o la abstención del tal ejercicio, el ejercicio o la abstención. Son dos circunstancias que más de alguna se tiene que cumplir, ¿sí? Porque no se pueden cumplir las dos, porque si no estaríamos ahí ante un juicio de no contradicción, ¿sí? Estaríamos directamente relacionados a esto. ¿Por qué? Porque no pueden subsistir ambas, sino obviamente solamente una tiene que subsistir, ¿sí? El exceso y mala fe en ejercicio o la abstención que cause daño o perjuicio. Usted ya está en la capacidad precisamente para definir o entender la diferencia entre daño y perjuicio. ¿Qué es daño o cuándo es daño y cuándo es perjuicio? ¿Sí? Aquí que dice que cause daños o perjuicios, cualquiera de las dos circunstancias, o daños o perjuicios a las personas o propiedades. Yo creo que es la parte que es más entendible de este artículo 18. A las personas, obviamente sabemos que son los seres humanos, y, perdón, en este caso, o propiedades, que serán todos los bienes muebles e inmuebles que puedan existir y que estén directamente vinculados hacia la persona que está siendo afectada. Obliga al titular a indemnizarlo, ¿sí? Ejemplo propio y máximo respecto al cual estamos, una colisión vehicular y la existencia o no de seguro de alguna de las partes o de las dos partes que estén asegurados. Muy bien. Hubo bulla por el seguro, sí, pero naturalmente funciona, por supuesto que naturalmente funciona para cualquier eventualidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos dicen? Sí, ustedes posiblemente han sido de las personas que han salido, en este caso, alteradas por un incidente vehicular, pues yo sí he sido también de los que he estado involucrado en un incidente vehicular, no por causa propia, sino por imprudencias de un tercero. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo dice muy bien. Había exceso, por supuesto, la persona iba a exceso de velocidad y también iba a exceso
de bebida alcohólica. Muy bien, en su primer momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente existió tanto el exceso y la mala fe en el ejercicio de un derecho. Significa que él se creía en el ejercicio de manejar su vehículo porque únicamente contaba con la licencia y eso le permitía, en teoría, manejar su vehículo a libre disposición. Muy bien. Y causó daños precisamente, obviamente causó un daño y un perjuicio. ¿Por qué? Porque en su momento que me colisionó, el daño inmediato fue que las partes del vehículo salieron obviamente lastimadas. Algunas partes obviamente se perdieron, pero eso lo determinó el seguro. Y el perjuicio posiblemente sí, porque es esa circunstancia en la cual yo tuve que utilizar otro tipo de vehículo para transportarme, lo que me representó gastos innecesarios en cuanto a la movilidad extra que tenía. Sí, este vehículo lo dio la aseguradora, sí, pero pues obviamente es parte de este tipo de ejercicio que se tienen que hacer al momento de analizarse este tipo de circunstancias. Entonces, si lo vemos y lo entendemos bajo esa dinámica, es aquí el artículo 18 un ejemplo claro y muy vago de lo que se puede entender y lo que podemos ver como el juicio de su manera disyuntiva. Entonces es ahí, es como a través de su relación o técnicamente como se le conoce por el concepto cópula, cómo se da este tipo de creación de juicios jurídicos categórico, hipotético y disyuntivo al cual nos estamos acercando dentro de estas sesiones en sí. Muy bien, aquí estamos en cuanto a por concepto o forma de relación. Muy bien, bajemos a otro tipo de información, de igual manera doctrinaria, pero al final nos sirve para entender precisamente la dinámica de pensamiento. Se recuerda que este tipo de figuras que estamos viendo se las agradecemos a García Maínez por todo este tipo de diseño lógico que al cual nos está conduciendo, nos está llevando. Entonces ahora vamos a viajar bajo la categoría de su modalidad. En este caso, bajo su modalidad, lo vamos a entender como, o más bien se va a subdividir en apodícticos, asertóricos y problemáticos. Repito nuevamente, en este caso sería apodícticos, asertóricos y problemáticos. Muy bien, permítanme un segundo, solo voy a conectar la batería a mi dispositivo. Un segundo, por favor. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por su modalidad, estamos ante un par de palabras que son bastante complejas y raras de entender. Tal vez si es el primer acercamiento para ver este tipo de categorización. Apodícticos, asertóricos y problemáticos. Entramos a ver qué es por la modalidad apodícticos, ¿sí? Doctrinariamente se entiende como son los juicios en los que el concepto predicado necesariamente se atribuye o se separa del concepto sujeto por naturaleza. Este tipo de juicios, en este tipo de juicios, el grado de certeza está potencializado. O como afirma Alejandro Pafander, el juicio tiene una pretensión exaltada.
de verdad. Por ejemplo, los juicios representados con las proposiciones, el hombre es necesariamente un ser racional y todo animal, no es cuadrúpedo necesariamente. Vamos a castellanizarlo, ¿sí? Nuevamente repito, el concepto doctrinario. Son los juicios en los que el concepto predicado necesariamente se atribuye o se separa del concepto sujeto por naturaleza. En este tipo de juicios, el grado de certeza está potencializado, ¿sí? Esto es lo que nos tenemos que eh, como que captar respecto a lo que es un juicio apodíctico. El juicio tiene una pretensión exaltada de la verdad, ¿sí? Una pretensión exaltada de la verdad. ¿Y dónde podemos encontrar este tipo de información para saber qué es un juicio directamente apodíctico? Pues nosotros de igual manera en la legislación guatemalteca son muy raros los ejemplos, por supuesto, pero sabemos a primera mano y entendiendo a lo que nosotros podemos ver dentro de lo que ya vimos, vale la redundancia, en el derecho penal, es que tenemos las circunstancias agravantes y tenemos las circunstancias atenuantes. Si lo queremos ver bajo esta perspectiva y poniéndonos en análogo, sería que al momento que nosotros estamos ante un fenómeno, vamos a utilizar este tipo de información, no sea en lo penal directamente, pero también lo podemos graduar si va a ser algo agravante o si va a ser algo atenuante, ¿sí? Entonces, directamente allí es como nosotros podemos entender lo que es un juicio bajo su perspectiva o bajo lo que está viendo el fenómeno apodíctico. Y el fenómeno apodíctico, ¿sí? Será, y lo vamos a ver en el artículo 65 de la ley del organismo judicial. Es necesario conocer el concepto para lograr entender directamente qué es lo que nos quiere referir lo que es el juicio apodíctico, ¿sí? ¿Qué nos dice el 65 de la LOG? Insobornabilidad. Se prohíbe a los funcionarios y empleados del organismo judicial recibir emolumento, propina o dádiva alguna, directa o indirectamente, de los interesados o de cualquier otra persona, ¿sí? Esto si lo queremos establecer es un juicio categórico, por supuesto, también es un juicio disyuntivo, también lo es precisamente. Si es algo relacionado con un juicio hipotético, también efectivamente lo es. Pero ¿cómo lo encuadramos dentro de esta circunstancia apodíctica, entendiéndose y sabiendo que la apodíctica son los juicios en los que el concepto sujeto necesariamente se atribuye o se separa del concepto sujeto, ¿sí? Aquí vamos a entender esta circunstancia. ¿Cómo hacemos este match o cómo podemos, perdón, saber si estamos ante un juicio apodíctico? Y será bajo esta misma perspectiva. Se recuerdan que aquí parte del concepto nos dice que se tiene que tener una pretensión exaltada de la verdad. Y para eso aquí, para construir este tipo de fenómenos apodícticos, tenemos que basarnos en un ejemplo, en una circunstancia que nosotros estamos creando dentro de un fenómeno a analizar de manera concreta, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da? ¿O qué es lo que nos dice? En teoría, todos los trabajadores del OJ son insonables, ¿sí? Que efectivamente no tiene, no pasa, no establece y no señala que deban de recibir un sobresueldo, no tengan que venir y existir este elemento de más, no, sino simplemente tienen que venir y desempeñarse en función propia, pero como sabemos, existen también muchos malos elementos dentro del OJ que hacen las circunstancias contrarias y que hacen que este juicio nazca a la vida. ¿Y cómo van a hacer a la vida concretamente? Nos va a decir que una pretensión exagerada de la verdad. Cuando nosotros observamos o tenemos en conocimiento, lamentablemente es un conocimiento casi que general,
y dicen, ah, sí, mira, entonces lo que hay que hacer o lo que le recomiendan al cliente es, ah, mire, tiene que venir y ponerse un poquito más de plata y todo lo demás para poder platicar de una manera más tranquila con los que están involucrados en su caso. Entonces, por favor, ¿verdad? Ahí sí que trate de conseguir, yo un monto, le voy a decir un monto y usted tiene que tratar de llegar para que camine de mejor manera. Esta es una circunstancia que jamás debería existir, ¿sí? Porque, pues efectivamente, no se está llamado a eso, a que tenga el mejor, ahí sí que la justicia, el mejor postor, eso jamás tiene que existir, sino que tiene que darse todas circunstancias legales y reales, va. Pero para ver esta circunstancia de la exageración de la verdad, podemos irnos a los dos extremos, ¿sí? Un extremo positivo es saber que efectivamente todos los trabajadores de la OJ van a realizar su función sin tener una dádiva extra por llevar a cabo esta circunstancia y hecho. Y nos vamos a ir a otro extremo, que es de que posiblemente para que todo camine en el OJ se tiene que venir y facilitar a través de dádivas o emolumentos hacia las personas que están conociendo el caso en sí. El juicio apodíctico nace en este hecho, qué tan real y qué circunstancia en cuanto a la exaltación misma de la verdad propia, ¿sí? ¿Podrán existir elementos negativos dentro de la J? Por supuesto que lo hay, como en todos lugares. Pero también significa de que existen elementos que van a poder cumplir y van a hacer velar porque esto no sea la realidad propia del sistema de justicia. Allí estamos ante el fenómeno apodíctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a existir un exaltado momento de realidad, algo que se atribuye directamente al OJ como su política de cero corrupción, cero tolerancia. Ahí es donde nosotros, como les digo, es un ejemplo también burdo, si lo queremos ver así, pero basado en este artículo que nos dice de la insobornabilidad. Y ante ello, pues obviamente tenemos que observar el fenómeno en sí. Entonces nosotros no podemos de poder, o más bien dicho, no podemos alejarnos de circunstancias que pueden llegar a ocurrir. Entonces, estamos ante esa observación misma. Entonces, como les decía, entonces no podemos venir y cerrar, o sea, tratar de hacer categórico un juicio, sí, lo tenemos como categórico, pero también tenemos que ver y tenemos que apegarlo a la realidad del fenómeno que estamos analizando en sí. Ustedes miran casos penales, por supuesto, entonces tienen que venir y entender cómo se da esa relación entre lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Si hay un elemento a través del que podríamos hablar y decir que existe una exaltada relación con la verdad, o en este caso, que es necesariamente atribuible o se separa del concepto al cual nosotros nos estamos analizando. Como les dije, y cómo se hacía este estudio, cómo se hacía esta comparativa, en cuanto a analizar los dos extremos en sí. El extremo, por un lado, que les decía y que les señalaba, el extremo positivismo, decir que está cero corrupción, y el otro extremo, ser totalmente corrupto y pertenecer a las filas de la corrupción en cuanto a recibir dádivas toda la gente del organismo judicial. Circunstancias que son negativas y que no tienen su momento de hecho. Entonces es ahí donde nosotros vamos a analizar precisamente un juicio apodíctico en sí. Vamos a ver otro ejemplo de lo que nos dice precisamente un juicio desde su punto de vista apodíctico para poder interpretarlo, para poder saber cómo es este tipo de fenómeno que no es muy común de entenderlo, no es común también de que existen las normas para poder saber precisamente qué es lo que ocurre, cómo es lo que se haya dicho y entendido precisamente. ¿Qué es lo que nos dice y qué es lo que nos establece el artículo 123? 123 nos tiene varias literales, nos lleva hasta el literal L, yo creo que sí, L creo que es, para poder saber cómo es de que nos vamos entendiendo el sistema de excusas. ¿Y cómo nos vamos a las excusas? Es, el epígrafe nos dice, los jueces deben excusarse en los casos siguientes. Entonces ya nos establece una limitante para que conozca el juez, ¿sí?
Eso es una excusa en sí. Aparte están los impedimentos, aparte están las recusaciones. Muy bien. Pero la excusa es el juez debe excusarse en el caso siguiente. Ahora bien, vamos a tomar nuestra perspectiva y para entender el juicio apodíctico en cuanto a lo que nos establece el fenómeno al cual nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Y nos vamos a ir a dos literales del artículo 123 de la LOJ, ¿sí? En la literal C de casa, nos dice cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles y pensiones. Vamos a verlo y vamos a analizarlo bajo esta perspectiva y semblanza. Sí, permítanme un segundo, permítanme un segundo. Muy bien, si lo miramos a letra muerta o si lo queremos ver como un juicio eminentemente categórico, pues nos dice cualquier persona se puede excusar. El juez se tendría que excusar cuando viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuando el caso de hoteles y pensiones. Podría entenderse precisamente que, si lo queremos ver desde el punto de vista categórico, estamos ante esa perspectiva, pero lo vamos a poner en perspectiva de apodíctico, ¿sí? Y el apodíctico aquí mismo nos lo dice, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones, ¿sí? Nos tira un fenómeno de extrema realidad. La extrema realidad dice cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes. Muy bien, algún familiar de él está vinculado directamente, entonces obviamente el juez se tiene que excusar de conocerle el caso propiamente dicho, ¿verdad? Si queremos verlo, un ejemplo burdo también es que el juez esté tramitando su divorcio con su actual cónyuge y él es el que vaya a dictaminar precisamente la sentencia en sí. Entonces, obviamente, el juez se tiene que excusar, ¿sí? Entonces, esa es la circunstancia propia, pero se exceptúa, y ahí es donde entramos ante esa categorización propia de la realidad que nos dice, exceptuándose los casos de hoteles o pensiones. Ahí nos está poniendo una salvaguarda para lograr entender cómo es de que se representa, cómo es de que tiene que venir y llevar ese grado de certeza cuando se está potencializando, sabiéndose que efectivamente si el juez está de paso, si el juez está a circunstancias X que le pase estar en un hotel o en alguna parte en donde conviva con el agresor mismo o en la persona que está llevando el caso, una de las partes, entonces ahí podría entenderse. Eso es lo que ocurre muchas veces y es lo que pasa casi en la dinámica procesal penal actual. ¿Qué es lo que pasa? Porque muchas veces en los juzgados de paz, los jueces de paz tienen esta circunstancia y hecho que pues un amigo nos contaba, ¿verdad? Que el restaurante era el único restaurante que estaba ahí en el pueblo, donde estaba asignado como juez de paz, entonces obviamente necesitaba comer, por lo tanto iba al restaurante, almorzaba ahí y convivía tanto con abogados, tanto con las partes, tanto con los fiscales, con los creyentes adhesivos, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento, en alguna oportunidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Le presentaron una excusa y le dijeron, mire, juez, usted tiene que excusarse de conocer el presente caso. Y la motivación fue, mire, ¿por qué? Porque usted va a almorzar todos los días a este restaurante y en ese mismo restaurante también llega a almorzar el abogado de X y la parte de X. Entonces, por lo tanto, usted puede tener un contacto para poder platicar y decir. Estos son elementos que nacen dentro de las circunstancias y estrategias de defensa para que un juez deje de conocer una causa específica. A eso se le denominan las excusas respectivas. Como les decía, aquí vamos a tomar dos ejemplos y dos circunstancias que vamos a entenderlo así. Una de las causas muy común, si lo queremos ver, para una solicitud de excusa sería la literal J, ¿sí? Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. Nosotros podemos ver y observar en la prensa, bueno, en todos los medios de comunicación y noticias que existen y que nos establece, que nos dice de manera concreta que solicitan que la sociedad civil o la parte X solicita que el juez se excuse. ¿Por qué? Porque ya emitió opinión, porque ya precisamente externó algo
de criterio para juzgar. Entonces esa es una circunstancia también bastante común que potencializa la verdad, ¿sí? Porque en este caso el juez, los jueces que son de mayor relevancia, ¿verdad? Vienen y los entrevistan y todo lo demás y salen indicando, sí, mire, pues precisamente hay que analizar el hecho. Muchas veces las estrategias de defensa van a esto, que son juicios apodícticos. ¿Por qué? Porque toman esos elementos y dicen, miren, lo potencializan como una circunstancia a veces. Y está diciendo, sí, necesariamente el juez cuando dio esta entrevista, cuando se manifestó de esta manera, externó opinión. Entonces, por lo tanto, él tiene una causal para excusarse de seguir conociendo. Como les digo, a nivel penal es bastante común este tipo de circunstancias y acciones en donde se ponen este tipo de estrategias de defensa mayor relevancia para entender este tipo de fenómenos en sí. Entonces podríamos decir, tenemos un elemento de insobornabilidad en la ley del orden judicial, que podría ser un elemento apodíctico, y también todo el sistema de excusas de la ley del organismo judicial, ¿sí? Que es otro elemento propio para entenderse de esa manera, cómo va absorbiéndose y sabiéndose esta potencialidad, esta circunstancia que se eleva más allá de la verdad en sí. Eso es un juicio apodíctico tal y como marca de esa manera. Ahora bien, entramos al siguiente elemento, que es un juicio asertórico. ¿Qué es un juicio asertórico? Son los juicios en los que el concepto predicado efectivamente se predica o se excluye del concepto sujeto. Este tipo de juicios, el grado de certeza es pleno, ¿sí? El grado de certeza es pleno. Ejemplos, ¿verdad? Los juicios asumidos con los enunciados. Ejemplo, Homero es efectivamente el autor de la Ilíada. Los aviones no son efectivamente medios de transporte sin fallas técnicas, ¿sí? Ahí tenemos una certeza que es plena, ¿sí? En el juicio asertórico, ¿sí? Juicio asertórico, en donde el grado de certeza es pleno, es donde nosotros analizamos directamente. El fenómeno más fácil de entender es que, ponerlo en modo burdo, ¿sí? Literalmente es algo que tiene cuatro patas, algo que tiene pelo, algo que dice miau, algo que maulla, algo que ronronea, tiene garras, tiene bigotes, pues obviamente es un grado de certeza pleno para que nosotros entendamos que toda esta referencia de elementos nos lleva a un concepto, que será el concepto de gato, ¿sí? ¿Por qué? A nivel general, ¿verdad? Si quieren venir y meterle más detalles, entonces ya entramos a analizar y a desprender cada uno de los elementos de los seres felinos, pero es para entender lo que es, se entendería como el elemento algo aceptórico que tiene un grado de certeza pleno para el concepto de gato. Pues precisamente así nos vamos a mover directamente a la línea directa del derecho. Derecho penal, que es lo más sencillo, entender cuando se cumplen todos los requerimientos para que se lleve a cabo o para que se entienda que estamos ante un hecho delictivo real, se tiene que cumplir con todos los pasos, ¿sí? Se tiene que haber cumplido con todos los elementos y con todos los preceptos mismos que nos establece la conducta delictiva. Eso es un juicio asertórico. ¿Por qué? Porque se tiene la certeza plena hacia lo que va, ¿sí? Algo que nos dice precisamente lo que es la ley del orden judicial será en el tipo de resoluciones. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Cuáles son los tipos de resoluciones que existen? Las resoluciones están en el artículo 141. Fuera de eso, no existe otro tipo de resoluciones. Existirán muchísimas más, por supuesto, pero a nivel de la ley del organismo judicial, asertóricamente o hablando técnicamente, ¿qué sería? Tienen una certeza plena las resoluciones judiciales, las que serán los decretos, autos y sentencias, ¿sí? 141, que está la clasificación de la ley de las resoluciones en general. Los que estén dentro del ámbito del organismo judicial van a entender precisamente que cuándo es un decreto, cuándo es un auto y cuándo es una sentencia. Los que quieran iniciar todo este proceso de pasantía y quieran someterse a los exámenes para poder optar a un puesto dentro o ser elegibles, más bien dicho,
dentro de la base de datos del ramo judicial tienen que saber precisamente qué es un decreto, qué es un auto y una sentencia. Tienen que saber redactar un decreto, tienen que saber un auto. La sentencia no, porque eso no se emite, ¿verdad? Pero tienen que venir y tener este conocimiento propio, qué es un auto y qué es una sentencia. ¿Qué es un decreto, un auto y una sentencia? Decretos son de determinación de mero trámite. Lautos son los que deciden directamente que no es simple trámite, pero resuelven incidentes, pero sin dar el fondo directamente o la resolución de fondo. Y las sentencias son las que deciden el asunto principal después de que se agotaron todos los procesos judiciales en sí. Entonces, allí está la diferencia entre el decreto, auto y sentencia. Entonces, por lo tanto, estamos ante esta misma certeza de que lo que está emitiendo precisamente tiene el fundamento que es un auto, que es un decreto o que es una sentencia en sí. Eso es un juicio desde el punto de vista asertórico nuevamente. Ahora bien, el juicio problemático son juicios en los que el concepto predicado posiblemente conviene o no al concepto sujeto. Estos sujetos, el grado de certeza no es pleno, sino atenuado. Por ejemplo, Mario es acaso arquitecto. Mario no es acaso ingeniero, ¿sí? Ejemplos burdos, ¿verdad? Algo que precisamente no se tiene la certeza en sí. El ejemplo más básico que ustedes van a tener es al momento de llevar a cabo su tesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes precisamente están ante eso. ¿Será lo que estoy redactando? Es esa relación propia en cuanto a lo que debería ser o de lo que conviene o no conviene. ¿Tiene o no tiene esta vinculación propia al sujeto? Actualmente estoy asesorando un par de tesis y es ese problema que les estoy, y literalmente lo que les estoy compartiendo aquí en las láminas de estudio de lógica jurídica, estoy casi que compartiéndolos a estos que me buscaron para asesorarlos. ¿Por qué? Porque no se entiende esta relación propia. Le digo, está bien, primero entendamos la doctrina, llevemos la doctrina si quieren una semana y después les ayudo directamente a ver qué es lo que quieren dentro de su trabajo en sí. Entonces es un repaso también para todo esto, porque lo que necesitan ustedes es entender precisamente cómo nace ese tipo de problemáticas, cuál es la relación propia y de que efectivamente no existe una certeza propia. ¿Qué es lo que estaba diciéndome la persona que me consultó? Sí, mire, la vinculación propia de lo que es la denuncia en el Ministerio Público en una población de San Juan el Obispo. Ajá, sí, pero ¿qué me quiere decir ahí? Sí, que la población no va a hacer su denuncia hacia no a la policía ni al Ministerio Público. Entonces, lo que hacen ellos es suscribir convenios de manera personal. Pero ¿cómo se relaciona eso con lo que me trató de decir? Eso no tiene una relación propia. Entonces es ahí esa construcción misma para ver si conviene o no conviene este tipo de análisis al cual se está sometiendo, ¿sí? Entonces es tratar de tomar esas ideas, es tratar de entender esta dinámica de pensamiento para ver cómo nos proyectamos y cómo nos relacionamos en sí hacia los aspectos problemáticos. Desde el punto de vista o más bien dicho, la categorización del juicio jurídico bajo la modalidad. Aquí no puedo tomarlo directamente a lo que es un articulado propio de la ley de ramo judicial, la Constitución Política de la República, no puedo tomarlo bajo esa misma categorización, porque este fenómeno al que estamos viendo, este juicio jurídico, no tienen estas circunstancias. El fenómeno es el creado, es el que va a tener el problema, el fenómeno en sí. La legislación entendamos de que no tiene algún tipo de conflicto, en teoría, ¿verdad? Porque es el fenómeno que nosotros vamos a estudiar, al cual nosotros le vamos a aplicar el derecho. No es al contrario, como el derecho anglosajón, que al fenómeno que está le vamos a buscar la figura jurídica en sí para poder modelar precisamente uno con el otro. Entonces aquí varía precisamente lo que nosotros queremos construir en base a ello. Entonces, ejemplos a manera problemática, estamos basados hacia todo lo que nos puede llegar a ocurrir dentro del sistema jurídico guatemalteco actual bajo los fenómenos que conocemos en sí. Muy bien. ¿Preguntas, dudas que tengan, por favor?
Sí, Nancy, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo por duda, yo no fui el viernes a clases, miércoles con usted, ¿verdad? Yo no fui prácticamente toda la semana a clases y solo tenía duda. El otro documento que dice es un tercer documento. Sí, le comprendo, Nancy, sí. Son 4 documentos. 2 documentos de concepto jurídico y 2 documentos de juicio jurídico. En total van a ser 4 documentos. Ah, vaya, sí, yo solo tengo. Bueno, gracias, licenciado. Vaya, está bien, Nancy, gusto saludarla. Gracias igualmente. Perdón, estaba hablando sin micrófono. Ya tengo en cuanto a lo que podemos venir y seguir avanzando de la materia respectiva para poder saber directamente a lo que queremos vincularnos. Muy bien. Estamos en la segunda parte de lo que es el juicio jurídico en sí. Muy bien. Aquí lo vamos a tomar de manera general, ¿sí? Formas del juicio categórico. ¿Se recuerdan que hace un momento lo estuvimos viendo, verdad? ¿Sí? Formas del juicio categórico. Se recuerdan que efectivamente es definitivamente lo que nos establece la norma jurídica en sí. Y con esto vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy, solamente quedándonos directamente en las formas del juicio categórico. Los diversos aspectos de los juicios señalados en su división pueden combinarse para formar otros juicios. Si se disponen dichas formas de pensamiento según su cantidad, su calidad, se forman los siguientes juicios. Y vamos a ver qué son: el universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo, ¿sí? Nuevamente repito, los diversos aspectos de los juicios señalados en su división pueden combinarse para formar otros juicios. Si se disponen dichas formas de pensamiento según su cantidad y su calidad, se pueden formar los siguientes juicios. Entendiéndose, según su cantidad y su calidad. Cantidad y calidad, ¿sí? Cantidad y calidad. Universal afirmativo, universal negativo. Particular afirmativo y particular negativo, ¿sí? Tanto universal como particular tendrá su ramificación afirmativa y su negativa. De igual manera, particular, afirmativa y negativa. ¿Estamos? Muy bien. Entendamos que el juicio universal afirmativo, desde el punto de vista categórico, son los juicios en los que el concepto predicado se dice, predica o atribuye al concepto sujeto, que por su cantidad es universal, mediante el concepto cópula manifestado en término es. Por ejemplo, el juicio declarado con el enunciado todos los leopardos son animales. Eso sería un universal afirmativo. Repito nuevamente. Son juicios en los que el concepto predicado se dice, predica o atribuye al concepto sujeto, que por su cantidad es universal, mediante el concepto cópula manifestado con el término es. Llevémoslo directamente al estudio jurídico al cual estamos llamados a entender, un universal afirmativo. De ahí nos vamos y nos vamos a desprender bajo lo que nos dice la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué nos dice la Constitución? ¿Qué nos establece de una manera concreta y propia en cuanto a saber a manera general y a entender bajo esa dinámica cuál es lo que nos relaciona y qué es lo que nos señala en sí, perdón, del artículo 8 de la Constitución? El artículo 8 de la Constitución nos dice derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Artículo 8 perdón, de la Constitución. Ustedes han visto en la televisión y en las series gringas
que aparece al momento de alguna detención y les empiezan a decir, usted está detenido, todo lo que va a ser utilizado será en su contra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se denomina en el derecho anglosajón como la ley Miranda, ¿sí? La lectura previa a toda la legislación y es, en este caso, para ellos, el debido proceso. ¿Por qué? Porque le están informando y los derechos de defensa que tendrá el que está siendo aprendiendo o lo están aprendiendo y va a iniciar un proceso judicial ante esas autoridades. Pero nosotros tenemos nuestra circunstancia similar con el artículo 8 constitucional, que son los derechos del detenido. Sí, esto es un juicio tal como lo estamos aprendiendo y viendo desde su punto de vista universal afirmativo, porque es allí donde nace esta circunstancia y hecho, porque no solamente se va a aplicar a ciertos detenidos A, B, C, D, o que tengan un cierto estatus estos detenidos A, B, C, no, será tanto estos detenidos, estos procesados del CACIF, que fueron procesados por CACIF, como el procesado por asesinato en un barrio, en una pandilla, ¿sí? Juvenil. Van a tener, si lo queremos ver, distancias grandes a nivel social y económico, pero van a tener la misma circunstancia de derecho en cuanto a que el procedimiento tiene que llevarse según lo que establece mínimamente el artículo 8 constitucional. Es ahí donde nosotros vamos a ver este universal, entiéndelo de manera concreta para todos, afirmativo, porque es donde nosotros vamos a exteriorizar o cómo lo vamos a concretar de la manera más dinámica y sí que positiva para poder llevar a cabo este tipo de circunstancias y hechos. Entonces, ¿qué es lo que quiero darme a entender? Que con el universal afirmativo son todas estas garantías, no solo constitucionales, sino convencionales, espero que ya conozcan el término convencional, para poder saber qué es lo que mínimamente le establece el ser humano dentro de su dinámica como derecho propio y como derecho anexo, pero que es ampliado por todo este tipo de sistema de convencionalidad. Entonces es ahí donde se va a entender esta universalidad afirmativa. De igual manera, si viajamos en la misma constitución, ya estamos en el 8, y si viajamos 112 artículos más, o no, es santo, no, es a lo que nos dice, lo que nos señala y lo que podemos entender en sí de lo que podemos ver en el artículo 102 constitucional, 102 constitucional, que son los derechos sociales mínimos en la legislación de trabajo. Sí, esto ya está bastante bien entendido con lo que es el maestro Abidán y con Alan, sí, que puede entenderse ver estas circunstancias. Pero cuando ustedes vean y aproxímense directamente a lo que quieren entender y saber respecto a un juicio categórico universal afirmativo, pueden venir y tomar el 8 constitucional y el 102 constitucional. ¿Por qué? Porque estos no solamente se enmarcan de lo que nos dice cómo se debe entender los derechos del detenido en su primer momento y ahora lo que son todos o lo que es los derechos sociales mínimos de la legislación de trabajo, que lo vamos a encontrar en Constitución, y ustedes saben también que tenemos el Código de Trabajo y las convenciones de la OIT. Entonces, todo este sistema de convencionalidad es lo que hace muy permeable, o sea, que no permeable no, sino que sea rígido efectivamente todo el concepto y toda la dinámica en cuanto a lo que estamos desarrollando en índole laboral. Entonces, todos los que estén bajo ese paraguas están directamente vinculados a este tipo de fenómenos que se proteccionan de manera universal en su modo afirmativo. ¿Estamos? ¿Sí, no? ¿Sí? Muy bien, María de los Ángeles. Entonces, para ir consumiendo los otros momentos de las láminas, lo vamos a tener y lo vamos a reforzar el día miércoles en nuestra sesión respectiva. Entonces, por favor, en su momento procesal oportuno, saldrá a relucir la asistencia para que la completen, por favor. Entonces, si no hay más preguntas, dudas en este momento, damos por clausurada la sesión. Contrario a ello, tenemos los canales para poder proyectarnos en cuanto a las dudas. Por favor,
Estuardo Santos, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, claro, se le escucha. Solo una duda acerca del trabajo que tenemos que entregar hoy. Son 15 ejemplos de cada uno, entonces tendríamos que sacar 15 en analogía y 15 en contrario. O sea, tienen que encontrar sus pares. O sea, tienen que hacer ese mismo juego. O sea, si lo queremos Le ver, entiendo. tenemos que hacer análogo y tenemos que hacer contrario. Análogo, contrario, análogo. Entonces, en total, van a ser, si quieren sumarlos todos, serían 30, ¿va? 15, 15. Pero tienen que ser los pares de análogo con contrario. Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Algún tipo de duda extra que tengan, por favor? Contrario a él. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿la tarea se envía a Classroom igual o a su correo electrónico? La especificación indica que tiene que estar Sí, es que hay marcado. algunas dudas con algunos compañeros y es mejor que lo escuchen de usted. Sí. Yo creo que la instrucción está en cuanto a que tenga que ser subida a Classroom, ¿sí? Perfecto. Sí, es que había una duda ahí con algunos compañeros, pero es mejor que pues la fuente sea de usted, ¿verdad? Muchas Tiene gracias. razón. Entonces nos miramos en Classroom. Cualquier otra duda que tengan, estamos ahí a la orden y nos estamos platicando, ¿sí? Las notas, Lick. Así es la nota. Pero al final ya me pasaron quiénes van a ser los de las extemporáneos, que no me dieron ningún resultado de eso. Así para desasignarnos. Sí, cabal. Estamos entonces. Va. Se cuidan bastante, entonces nos miramos y nos platicamos. Feliz noche, Lick. Gracias, Feliz Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick.